Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy queremos gozarnos juntamente contigo, adorando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Sabes, hoy día, domingo de resurrección, Él ha resucitado, tenemos que estar gozosos, alegres, batir nuestras manos, alabarle, glorificarle, magnificar su nombre en todo momento. Es una inmensa bendición. Por eso el día de hoy queremos hacer algo diferente. Queremos que usted, donde usted se encuentre en este momento, ahí en su hogar, en su habitación, en la sala de estar, en el lugar que estés, juntos podamos magnificar el nombre del Señor Jesucristo, que juntos podamos adorarle a Él, porque Él es merecedor de toda adoración. Dice la Escritura que delante de su presencia toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Así que hoy juntos, cada uno en el lugar donde nos encontramos, sabemos que tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, juntos vamos a unirnos en un mismo espíritu, exaltando y adorando a aquel que se merece toda nuestra adoración. Se merece lo mejor de nosotros. Podemos levantar nuestras manos con libertad, podemos agitarlas, como decía aquella canción muy antigua, pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios con voz de júbilo. Tenemos hoy que levantar nuestras manos, tenemos que tocar el manto del Señor, tenemos que acercarnos a su presencia y aprender a disfrutarla. Así que quiero que en este momento, todos donde nos encontremos antes de ir a la palabra del Señor, podamos disfrutar un tiempo de adoración. Ahí donde estás, disfrútalo, hazlo en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, una vez más, Dios bendiga su vida. Bienvenido hasta este lugar donde estamos hoy transmitiendo la hermosa palabra del Señor y donde nuestras vidas van a ser bendecidas porque Dios desea bendecirte. Tenemos que tener esa claridad en nuestro espíritu. Dios desea bendecirnos, Dios desea ayudarnos, Dios desea fortalecernos, Dios desea hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Pero qué hermoso es poder alabar a Dios con disposición, con gozo, con alegría, con esa disposición en nuestro corazón para poder honrar y alabar su nombre en todo momento. El día de hoy quiero llevarlo a las Escrituras para que en este momento juntos podamos introducirnos en el tema que hoy nos reúne, y el tema de hoy es las armas de guerra. Hermanos, tenemos que comprender que hay armas de guerra también. La Escritura dice en 2 de Crónicas capítulo 20 verso 1 al 4: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazezón Tamar, que es en Gali. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aleluya. Sabe, amado hermano, estamos en tiempo de guerra. Si amigo que nos está escuchando, estamos en tiempo de guerra, en tiempos donde es necesario saber cómo poder enfrentar los momentos que se han venido alrededor de nuestras vidas, esas circunstancias que están ahí ahora tratando de envolvernos, porque estamos viviendo una batalla clara y eso no hay duda. Estamos en tiempos de guerra, pero debemos de comprender que todo origen de todas situaciones que usted y yo podamos estar viviendo en este momento, todo origen es un origen espiritual. No importa si usted escucha videos o audios donde dice de que parece que este virus alguien lo fabricó, que lo hicieron tales personas o tal otra nación. Todo tuvo un origen, y el origen es un origen espiritual. Así que cuando usted y yo detectamos que todo y comprendemos que todo tiene un origen espiritual, tenemos que enfrentar esta batalla
con armas espirituales. La batalla del Señor se gana con armas espirituales, con estrategia espiritual. Y la palabra de Dios está realmente llena de un montón de información, de batallas espirituales y de armas espirituales con la cual usted y yo hoy día tenemos que aprender a utilizar y a levantarnos en el nombre precioso de Jesucristo. Así que comprende claramente esto. Todo lo que pasa en lo natural tuvo su origen en lo espiritual. Y el mundo natural simplemente es un reflejo del mundo espiritual. Y esto significa que usted y yo como iglesia debemos de despertar. Así que quiero decirte, iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Hermano, amigo, amiga, es tiempo de despertar. Es tiempo de darnos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y es tiempo de comprender que debemos de levantarnos como una iglesia que es conocedora de la palabra de Dios y entendida en los tiempos, entendida en lo que está pasando en el mundo espiritual, y que Dios nos está dando, nos está revelando estrategias espirituales de batalla para que la iglesia se levante. El problema de muchas de estas cosas radica en que también hay un espíritu de incredulidad dentro de la misma iglesia. Y cuando digo esto de un espíritu de incredulidad dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, es porque muchos creyentes caminan naturalmente racionalizando todas las cosas. Y eso es lamentable, porque la iglesia no es un ente natural, la iglesia es un ente sobrenatural. Su fundador y su cabeza es Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y Dios es sobrenatural. Dios es poderoso, Dios no tiene límites, Dios no tiene fronteras. Por tal razón, usted y yo como iglesia debemos de entender que tenemos que levantarnos sin esa utilización constante del raciocinio para comprender o tratar de comprender la mente de Dios. Nadie puede comprender la mente de Dios, porque la mente de Dios excede todo conocimiento y toda imaginación que el hombre pueda tener. Pero sí es importante, hermano, que usted y yo hagamos a un lado esos paradigmas, esos rudimentos que se han estado estableciendo por mucho tiempo, esas cosas que no proceden de Dios, esas cosas que no deben de estar, esas cosas que tienen que ser raídas de nuestra vida, porque es importante, y esto debemos de entenderlo una y otra vez, hermanos. Debemos de traer vida a nuestro espíritu para poder levantarnos como el cuerpo que Dios está llamando en estos tiempos, que camina bajo los sentidos espirituales, entendiendo que es necesario que estos mismos se activen en estos tiempos. Así que muchos cristianos hoy día ni siquiera comprenden el poder de la sangre de Jesús. Hablamos de que Jesús resucitó el día de hoy, pero no comprenden el poder que hay en esa sangre preciosa que fue derramada por ti, por mí, que no solamente nos limpia de todo pecado, sino que también trae bendición y protección sobre todos aquellos que creemos en ello. Que al igual que en un momento determinado, como lo hablamos hace unos días atrás, las dinteles de las casas fueron cubiertas con la sangre de corderos. Tenemos la sangre de un cordero perfecto, y es una arma espiritual también sobre a todos aquellos que podemos creer. Pero todo esto también comprende un mover profético, porque la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento tiene todo un mover profético, y el Espíritu de Dios habla y sigue hablando a los pueblos, a las naciones, a su iglesia, diciéndoles que hay que voltearnos a Él de una manera diferente. Es el clamor de la palabra profética, voltearnos a Dios, entender los planes de Dios, comprender los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Pero hermanos, estamos llegando a tiempos importantes donde Dios quiere traer una revelación más profunda de su palabra a nuestras vidas. Pero para eso tenemos que batallar y comprender que el mundo espiritual es genuino, es real, y que Dios nos da todos los elementos necesarios para levantarnos en su nombre, y en su nombre ser más que vencedores, conforme está escrito. Así que el libro de Segunda de Crónicas,
capítulo 20, en el cual nos hemos encontrado, verso 3, dice: Josafat tuvo miedo y se humilló, y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová, a todo Judá. Vean ustedes esto, qué impresionante. Dice la escritura que vino una inmensa cantidad de personas, de naciones contra Josafat. Pensaban destruir a Judá, mas sin embargo dice que este hombre Josafat, como rey de Judá, lo que hizo fue convocar ayuno y oración, y él se humilló delante del Señor y le consultó. Mi amado hermano, mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo has invertido en consultar a Dios? ¿Cuánto tiempo has invertido en buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios? ¿Cuánto tiempo has invertido en entender que Dios tiene planes y propósitos para tu vida? ¿Cuánto tiempo has invertido en este momento comprendiendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor y que necesitamos tener el consejo sabio de Dios, que debemos de estar unidos en este tiempo? Porque en la humillación también tenemos que aprender a levantarnos con persistencia. Tenemos que ser persistentes en lo que Dios nos llama a hacer, en lo que el Señor nos convoca a hacer. El verso 5 y 6 del mismo capítulo dice la escritura: en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien te pueda resistir. Entonces agrega el verso 12. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Verso 17. Pero ustedes no tendrán que intervenir, dice Jehová, en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. El verso 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto de pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y el verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hoy, mi amado hermano, quiero que podamos ir hasta ese momento donde este acontecimiento poderoso, majestuoso de la gloria de Dios, pero a la vez un acontecimiento donde habían conceptos claros en la vida de los líderes del pueblo de Dios, y entendían que lo primero que debían de hacer era humillarse delante de la presencia de Dios y consultar a Él qué era lo que Él quería que usted y yo hiciéramos. Es importante comprender qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en estos momentos. Hoy día muchas cosas empiezan a salir de todo lo que todo el mundo quiere hacer, pero mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Comprendemos con claridad en nuestro espíritu qué es lo que Dios desea de ti y de mí, y que emprendamos y que hagamos con toda claridad porque Dios nos está convocando. Este hombre llamado Josafat buscó el rostro de Dios. Quiero llevarlos a ese momento, a ese acontecimiento, porque es mi parecer que ese acontecimiento es realmente impresionante. Lo primero que quiero que comprendamos es que si nosotros estuviéramos en ese momento, posiblemente había una incertidumbre grande en medio del pueblo. Muchas personas allí en el pueblo estaban con la incertidumbre de qué iba a suceder, pues venía un enemigo contra ellos que era innumerable. Un enemigo que
fácilmente multiplicaba por decenas la cantidad de los guerreros de Judá. Pero ellos tenían algo que el enemigo no tenía. Lo que tenían era Jehová Dios a favor de ellos. Hoy muchos no hemos comprendido de que Dios está a nuestro lado, de que Dios está listo para batallar a favor de nuestras vidas, de que si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? No hemos comprendido que contamos con el favor de Dios, que el cielo está dispuesto a levantar a todo aquel que le cree, a todo aquel que le confiesa, a todo aquel que está anheloso de tener un encuentro real, genuino con Él, el maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el pueblo estaba lleno de incertidumbre. Yo me imagino que todos estaban allí alrededor de la tienda de Josafat esperando aquella mañana que él saliera y diera las instrucciones a todos y cada uno de los guerreros que se encontraban en ese lugar. Y cuando Josafat salió de su tienda, ahí estaba la gran expectativa en cada uno de ellos, y Josafat dice: hoy, pueblo, no hay para que ustedes y yo peleemos. Hoy Dios peleará a favor nuestro. Hoy vamos a levantar cánticos de adoración delante de la presencia de nuestro Dios, porque así Él lo ha declarado. Imagínense ustedes estar en ese ambiente, pero sin embargo el pueblo simplemente acató con obediencia y sujeción lo que Jehová Dios había dispuesto a través de la voz de su siervo. Así que simplemente aquellos acataron las órdenes, tomaron sus instrumentos de batalla, espadas, lanzas y otros con ornamentos sagrados y con instrumentación para brindar alabanza y adoración a Dios. Así que Josué les dijo: ok, vamos, pueblo, ustedes me van a seguir, vamos hacia el norte, vamos a subir hacia las colinas, porque ellos están en el valle. Así que vamos a ir hasta ese lugar. Y aquellos empezaron a marchar, empezaron a subir. Todos quizás iban en silencio, meditando, algunos con un poquito de temor, otros con mayor seguridad, pero todos iban marchando, porque todos tenían la expectativa de que algo había que hacer, algo habría que iba a acontecer. Muchos no sabían acerca de cómo alabar o cómo adorar a Dios libremente, pero simplemente escucharon la voz y en obediencia se sometieron a las instrucciones. Qué interesante, qué importante es que usted y yo podamos acatar las instrucciones de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entender que debemos de hacer lo que Él nos diga? Porque a veces, déjeme decirte, hay ocasiones que nos avergonzamos de hacer cosas para Dios. Hay ocasiones que mucho pueblo del Señor, aún dentro de las mismas congregaciones, se avergüenzan de levantar manos, se avergüenzan de decir un gloria a Dios o un amén. Tienen vergüenza de otros que les escuchen la forma en que están expresándose delante de Dios o la tonalidad de su voz, porque dicen: es que mi voz no es una voz para que ser escuchada por otros. Déjame dejarte claro esto. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere ver tus manos en alto. Dios quiere ver libertad en tu vida para honrarlo. Libertad en tu corazón y en tu espíritu para exaltarle. Dios quiere ver esa libertad. Y usted y yo somos promotores de la libertad de Jesucristo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo esto, mi amado amigo. Es importante ser fiel a lo que Dios demanda. Y si Dios demanda que usted y yo debemos de adorarlo, es lo que debemos de hacer. Si Dios demanda que usted y yo debemos de alabarlo, es lo que debemos de hacer en todo momento, y tener esa libertad en nuestro corazón y en nuestro espíritu para poder hacerlo con toda honestidad y toda liberalidad en el nombre precioso de Jesús. No hay nada más hermoso que ser libre. La palabra de Dios nos dice una y otra vez
que hay libertad en Jesucristo, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios está en tu casa, ahí tienes libertad para levantar tus manos. Ahí tienes libertad para agitarlas. Ahí tienes libertad para decir gloria a Dios, te amo, Señor Jesús. Ahí tienes libertad para expresar todo lo que tú desees expresar. Cuando estás en la casa del Señor, tienes que tener esa misma libertad. Ahora ellos iban subiendo hacia esa colina, porque el valle estaba cercano. Y cuando llegaron a la colina y se asomaron a la distancia, miraron aquella inmensa cantidad de tiendas donde sus enemigos se encontraban quizás descansando en esos momentos. Muchos de ellos estaban en las tiendas. Aquello era impresionante. Usted se podrá imaginar la cantidad de tiendas que llenaban todo aquel espacio de aquel valle. Y todos ellos estaban armados y venían contra Josafat y su pueblo. Mientras Josafat estaba allí en la colina y le daba una vez más instrucciones al pueblo, le decía al pueblo: pueblo, a partir de este momento vamos a adorar a Dios. Todos adoremos a Dios. Todos adoremos a Dios. Y todos empezaron a hacerlo a una sola voz. Todos levantaban sus manos. Todos gritaban palabras de exaltación. Algunos decían: grande es Jehová, tú eres maravilloso Dios. Y empezaron cada uno a expresar la grandeza del Señor de diferentes formas. Todos empezaron ahí posiblemente a lanzarle al Señor. Algunos nunca lo habían hecho, pero tenían de un momento a otro esa libertad o ese deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: si ustedes me adoran, yo concederé la victoria. Adórenme, adórenme. Hermanos, es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de que uses esa arma espiritual poderosa, realmente poderosa, de exaltar, de magnificar, de adorar a Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Abre tu corazón a Dios y empieza a declararlo una y otra vez. Tú eres santo, tú eres santo. Con todo mi ser te alabaré. Señor, hay 1000 razones para adorarte. Señor, a ti atribuimos toda gloria, toda honra, todo honor. A ti, Señor, te exaltamos. Adora a Dios en tu casa. Haz un altar de adoración a aquel que lo merece. Haz un altar de honra, un altar de bendición en tu hogar. Cada mañana, cada tarde, cada noche, rindiéndote delante de Él y adorándole. Y ellos empezaron a adorar. Y conforme adoraban, algo empezaba a suceder en el mundo espiritual. Escúchame esto. En el mundo espiritual, algo empieza a acontecer. Porque recuerden, somos espirituales. La iglesia es espiritual. Nuestro Padre es espiritual. Es espíritu. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, en esos instantes, en esos momentos, empieza a ocurrir algo. Y es que aquella adoración se empieza a levantar como un olor fragante, como si fuera una nube que empieza a crearse en el ambiente espiritual. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y hace referencia a que quemaban incienso, y el incienso hace referencia a las oraciones, y que aquello subía como un humo agradable delante del Señor. Cuando usted y yo adoramos a Dios en espíritu y verdad, cuando adoramos a Dios con disposición, esta adoración se convierte en un arma de batalla. Y en esos instantes empieza a subir ese humo hasta la presencia del Señor, agradable. Sale del primer cielo para traspasar el segundo cielo. Pero ahí, regularmente en el segundo cielo, es un lugar de batalla espiritual, porque el enemigo juntamente con sus demonios interactúan para tratar de frenar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel? Cuando Daniel había orado y aquel arcángel llegó y le dijo: tu oración había sido escuchada desde el momento
en que dijiste las palabras, pero tuve oposición contra el príncipe de Grecia y ahora tendré que batallar contra el príncipe de Persia. Pero la respuesta ha sido dada. Hay batallas espirituales en el segundo cielo, batallas constantes, pero aquella fragancia traspasa completamente ese segundo cielo sin ningún tipo de freno de nada, porque Dios había dicho: si mi pueblo me adora, si mi pueblo me adora, si mi pueblo me adora, si mi pueblo me adorare, entonces yo haré. Nada lo puede detener la adoración cuando la adoración es plena. Y esa adoración llegó al tercer cielo, al cielo de Dios. Y en esos momentos, como ya todo estaba establecido y la palabra había sido dada por Dios. Y escúchame esto: cuando Dios da la palabra, no hay nada que la detenga. Cuando Dios dice algo, no hay nada que se pueda interponer. Cuando Dios ha anunciado que te va a bendecir, nadie te puede maldecir. Cuando Dios ha anunciado que te vas a levantar, nadie te hará caer. Cuando Dios ha anunciado de que Él hará algo en tu vida, Él hará algo en tu vida. Y Dios había anunciado que si ellos le adoraban, Él haría algo, porque no habría batalla para ellos. Entonces, en esos momentos que aquella adoración real, genuina, subía al cielo, al tercer cielo, en esos momentos ángeles tocaron trompetas de guerra y anunciaron nuevas cosas. Esas trompetas de guerra empezaron a sonar y hubo una convocación angelical en el cielo, y ángeles de batalla se prepararon con espadas y jabalinas y lanzas, carruajes de fuego. Y cada uno de ellos estaba preparado a la orden de Dios, y al instante cuando la orden fue establecida por Dios, ellos descendieron del tercer cielo, llegaron al segundo cielo, pero tampoco hubo nada que pelear porque había camino, era una autopista total. Dios había dicho: desciéndase, quítese todo aquello que quiera obstaculizar, y todo tuvo que quitarse, porque cuando Dios dice, se hace. Y al instante descendieron todos aquellos ángeles, aquellos carruajes de fuego, y empezaron a fluir en medio de aquel valle donde el campamento enemigo se encontraba. Y dice la escritura que aquellos se levantaron rápidamente, salían de sus tiendas desesperados y atemorizados. Si tú y yo pudiéramos bajar a ese valle y pudiéramos ver los rostros de esas personas cargados de temor, cargados de angustia, mirar sus ojos cargados de ese temor, porque ellos sentían que un ejército inmensamente grande había llegado sobre ellos. Eran los ángeles de Jehová, los ángeles de Dios. Y todo empezó a fluir ahí, todo empezó a acontecer ahí. Vinieron cosas maravillosas y ellos empezaron a matarse el uno contra el otro. Perdieron la razón del conocimiento de quién era el uno contra el otro. Simplemente se atacaban y se mataban entre sí. Ya la victoria había sido proclamada en los cielos. Y cuando la proclama del cielo dice que hay victoria también en la tierra. Porque todo lo que se proclama en el Espíritu acontece también en el mundo natural. Así que eso empezó a suceder en ese instante. Y allá en el monte estaba Josafat, estaban los hombres de guerra, estaban muchos allí reunidos, y cada uno de ellos seguían exaltando a Dios, seguían adorando a Dios. No paraban de hacerlo. Seguían una y otra vez, alabando, adorando al Señor. Mientras tanto, todo pasaba allí en el valle, hasta que no quedó nadie vivo. Cada uno de ellos murió con el puño de la espada de su compañero. Y en ese momento,
Si pudiéramos mirar hacia aquel monte, si nos encontráramos en ese valle, miraríamos a Josafat, miraríamos a su pueblo. Y en ese instante, Josafat mira hacia el valle y mira que ya no hay nadie vivo. Y Josafat levanta un grito de guerra, un grito de victoria, diciendo ¡hey! Un grito de guerra, proclamando la grandeza de Jehová Dios. Y el pueblo se mira el uno al otro y dice ¿qué sucedió? Y abren sus ojos y empiezan a mirar hacia el valle y ven que todos han fallecido en aquel lugar. Y todos empiezan a levantar esos gritos de algarabía, de victoria, porque Dios había descendido del cielo a sus ángeles y había peleado y había concedido la victoria. Mi amado, ¿tú crees de que Dios no esté dispuesto hoy a hacer que los cielos desciendan a la tierra y que te concedan la victoria? ¿Qué es lo que hoy te desanima? ¿Cuál es tu temor en este momento? Dios está contigo. Él está ahí. Solamente Él está esperando que tú le adores para que su gloria empiece a llenar esa habitación, ese hogar, ese lugar donde te encuentras, ese automóvil por el cual estás ahora transitando, porque hoy es el día de adoración. Hoy es un día donde debes de entender que la adoración puede cambiar cualquier cosa, que la adoración es un promotor de milagros, que la adoración abre puertas espirituales de las cuales hablamos tiempo atrás, que usted y yo no podemos imaginar. Pero todo empieza cuando hay un corazón lleno de adoración, un corazón agradecido delante de Dios. Así que aquellos, Josafat y su ejército, descendieron del monte, venían corriendo, gozándose, alabando a Dios, declarando: oh Dios, grande eres tú, nadie es como tú, nadie, nunca jamás nadie podrá acercarte siquiera a tu grandeza, a tu fidelidad, a tu amor. ¿Quién como tú, oh Señor? Empezaron a llegar a aquel valle y miraron a todos allí en la tierra. Y mientras estaban ahí, empezaron a tomar de las cosas que Dios había provisto, el botín. Así que dice la Escritura, y esto es maravilloso, porque dice la palabra de Dios entonces, algo realmente maravilloso allí. Y dice en el verso 26 del capítulo 20, al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, y allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Beraca hasta el día de hoy. El verso 29 dice: cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra. Imagínese usted, llegó el terror de Dios sobre todos los reinos, porque ellos entendieron que Dios peleaba contra Israel. Y llamaron a aquel valle el Valle de Beraca. El Valle de Beraca lo que significa es el Valle de las bendiciones. Hay valles de bendiciones el día de hoy para todo aquel que camina en obediencia. Escucha esto. Porque la verdadera adoración está sujeta a la obediencia y a la sujeción. Estos son dos elementos que no pueden sacarse de una genuina adoración. La obediencia abre puertas. Hemos mencionado una y otra vez, la obediencia desata la bendición. Caminar en sujeción es honra. Hacer lo que Dios nos demanda es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso no hay alternativa, eso no hay duda. Pero vino temor sobre todas aquellas naciones de la tierra, porque cada una de esas naciones comprendieron que Dios peleaba por Israel. Ahora, Dios está dispuesto a pelear por ti. Dios quiere pelear por ti. Pero Dios necesita que usted y yo nos convirtamos en adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Provocadores de su presencia, provocadores de la sobrenaturalidad de Dios, provocadores de su gloria, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor, provocadores a través de la adoración. Dios te está llamando a adorar.
Sí, mi amado, Dios te está llamando a adorar, a que empieces a convertir tu casa en un altar de adoración genuino a Él. Que no pares de alabar su nombre, que no pares de meditar en su grandeza y en su amor. Cuando recuerdo a Pablo y a Silas, el evento del libro de los Hechos, cuando ellos fueron golpeados allá en Filipos, es impresionante. Dice la palabra que fueron llevados a la cárcel de más adentro. Y si tú y yo podemos ir ahí y caminamos por esos pasadizos oscuros, medios tenebrosos, piso de piedra, y se escucha una adoración, unos cánticos en voz en cuello que salen de ese lugar profundo. Y si seguimos caminando, si seguimos avanzando, bajamos las gradas hacia aquel calabozo profundo y seguimos escuchando aquella alabanza, aquella adoración profunda, aquella alabanza y adoración que genuinamente expresaba la adoración, y escúcheme esto, en el Espíritu. Y en esos instantes algo está pasando en ese lugar. Todo aquel lugar empieza a temblar, la tierra empieza a vibrar por la adoración. Escúchame eso. Empieza a moverse la tierra por la adoración de dos personas que en espíritu empiezan a hacer algo diferente. No solamente estaban cantando por cantar, era una adoración en el espíritu que provocó un terremoto. La cárcel se sacudió completamente. De pronto, por ese mismo camino hacia esa cárcel profunda, un ángel guerrero empieza a pasar allí con espada en sus manos para cortar las cadenas y los grillos que ataban a aquellos hombres que estaban creyendo que aquella adoración sería escuchada por Dios. Escucha, que aquella adoración sería escuchada por Dios. Qué cosa más maravillosa es esa. Comprender que una genuina adoración va a ser escuchada por Dios. Y cuando Dios la escucha, Él no puede detenerse. Él hará algo sobrenatural. Hoy Dios está dispuesto a hacer algo sobrenatural. Hoy Dios quiere hacer algo sobrenatural. Eso está ahora a flor de piel. Solamente Dios está buscando adoradores. Dios te está llamando a ti a través de este medio para que seas un adorador. Para que te dispongas en el lugar que estés y empieces a rendirte en adoración delante de Él, dejando a un lado tus pensamientos, dejando a un lado lo que crees sentir, dejando a un lado tus temores y empezar a confiar en Dios. Porque cada vez que le adoras y levantas tus manos, es un acto de rendición, donde le estás diciendo: Señor, me rindo a ti. Me rindo completamente. Mis pensamientos, mi mente, mis argumentos, mis razonamientos, los entrego a ti. Me rindo a ti. Mi corazón, mi vida, todo mi ser, lo rindo a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nos rendimos a Él y Él empieza a hacer en nosotros lo maravilloso. ¿Sabe? Cuando adoramos a Dios, las cadenas se cortan, se quebrantan. Dios envía ángeles a quebrantar cadenas. Escucha esto. Maldiciones generacionales son quebrantadas a través de la adoración. Cuando usted y yo adoramos a Dios, esas maldiciones también se quebrantan en el nombre de Jesús. Quedan reducidas a nada. Porque hay simplemente un pueblo que está entregándose a Él.
Escúchame lo que te voy a decir. Todo aquello que te ha atado temores o angustia, a través de una adoración genuina empiezan a derrumbarse los muros que se habían levantado sobre tu vida por mucho tiempo. Terremotos sacuden tus muros y los tiran al piso porque hay adoración. A través de la adoración ocurren milagros. Sin milagros de todo tipo. Adora porque alguien tocará a tu casa para bendecirte. Adora porque algo acontecerá maravilloso sobre tu vida y habrá disposición de muchas personas porque Dios tocará corazones. Adora, ríndete a Él. No permitas que ningún espíritu de temor venga sobre tu vida. Sobre todo este tipo de virus que anda en el mundo, adora. Porque cuando tú adoras, tu casa se convierte en un búnker de Dios. En un lugar donde esa obra espiritual detrás de todo no podrá venir sobre ti. Esa plaga no te va a tocar. Adora, adora y adora y adora y ríndete delante del Señor y comprende que Él es Dios. Y que fuera de Él no hay nadie más. Que las obras maravillosas, eternas y poderosas están hoy desatándose en los cielos a favor de tu vida. Porque es el tiempo. Es el momento de que tú, mi amado hermano, hermana, comprendas que la adoración es un arma realmente poderosa de adoración. Simplemente dispón tu vida, dispón tu corazón a Él y Él va a hacer en ti. Porque no hay nada imposible para Dios. Y esto es realmente maravilloso. Nada es imposible para Dios. Simplemente Dios necesita actos de fe. La adoración es un acto de fe. La adoración es un acto de obediencia. Porque lo adoramos a Él con todo nuestro corazón. Y cuando adoramos a Dios, escúchame, mi hermano, los cielos se abren. Hoy los cielos están dispuestos a abrirse a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu empresa, a favor de ese negocio. Los cielos están dispuestos a abrirse, pero Dios quiere ver tus manos en alto, batiéndose delante de Él, con un espíritu humilde, anheloso, dispuesto, entendido en que hay poder en la adoración. Que nuestros hogares se conviertan en hogares llenos de adoración, en altares de adoración a Dios. Y el fuego de Dios descenderá, activará cosas que se habían quedado atrás en el tiempo. Sí, cosas que olvidaste, cosas que perdiste en tu vida espiritual. La adoración las va a reavivar. La adoración te va a activar una vez más. Vas a recibir ese fuego. Vas a entender que el fuego está en ti. Y entonces vas a darte cuenta de que te enamoras de Dios de una manera como aquel momento hacía años atrás, aquel primer amor. Y todo empieza a ser transformado. Y la bendición de Dios se te acerca. Porque, hermanos, la adoración es la antesala de los milagros. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchándome en este momento necesitan un milagro de parte de Dios. Y Dios está dispuesto. Los cielos están dispuestos. Hay ángeles dispuestos, disponibles, esperando simplemente que se evoque adoración delante de la presencia del Señor. Si cada nación levanta un altar de adoración, esto pasará pronto. El día llegará. La gloria de Dios llegará. Pero ocupamos levantar altares de adoración. Dile a alguien, a un amigo tuyo, a una amiga, dile, hay que levantar un altar de adoración en nuestros hogares.
Levantemos altares de adoraciones. Levantémonos temprano a adorar. Tan solo a adorar. A adorar y adorar y adorar. Un altar de adoración en cada hogar va a cambiar la nación donde tú te encuentras. Porque ese fuego va a encender muchos otros más lugares. Hay un milagro para ti. Y el milagro viene a través de la adoración. Así que adoramos al Señor y nos rendimos delante de Él. Y en este momento voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, doy gracias por tu amor. Doy gracias por tu presencia. Doy gracias por tu misericordia. Doy gracias por tu fidelidad. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y pido que tu sustento esté sobre ellos. Que tu paz, que sobrepasa entendimiento, Señor, aborde cada hogar. Que hoy, Señor, esta palabra llegue a cada espíritu profundamente bajo el entendimiento de que debemos de ser adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Bajo el entendimiento que ha llegado el momento, Señor, para que cada hogar sea un altar delante de la presencia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bueno es alabar a Dios, bueno es adorar al Señor. Y esto ya queda en cada uno de nuestros espíritus. Esta semilla no volverá vacía, porque estoy seguro que dará fruto al 100%. Para la gloria del Padre. Ahora mismo quisiera hacer algo con cada uno de ustedes. Y es compartir la cena del Señor. Quizás tú digas, es que no estoy preparado, no tengo el vino o el jugo de uva. No importa. Coge cualquier jugo de lo que sea. No tengo el pan, busca lo que sea. Porque la verdad es que esto en la mano del Señor se convierte en lo que tenga que convertirse. Así que hoy recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Su sacrificio no fue en vano. Hoy, la verdad de Jesús es transmitida en nación y en nación a través de todo el mundo. Lo que Él hizo por nosotros fue maravilloso. Nos perdonó de nuestros pecados. Nos limpió. Nos abrió la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y nos dio herencia con Él en los cielos. Y Él dijo, cada vez que lo hagáis, recuerden que vengo pronto. Él viene pronto. Jesús viene pronto. Tenemos que estar apercibidos, listos para su llegada. Porque ese día que Él nos llame, ese día debemos de estar con Él por siempre y para siempre. Así que, con ese pedacito de pan que has tomado, hoy lo levantamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y pedimos, Padre, tu bendición sobre Él. Este pan simboliza tu cuerpo, que por nuestros pecados fue molido, y a través de tus llagas hemos sido sanos. Así que hoy tomamos de este pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de tus llagas somos sanos, y hoy declaramos que hay sanidad en nuestro cuerpo completamente, Señor. Tu sanidad, tu sanidad. Al igual, Señor, que hoy levantamos esta copa, símbolo de tu sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Y hoy la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios.
Y así mismo, agradecidos, tomamos de ella. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu sangre, hemos sido perdonados. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tu sangre fluye sobre nuestras arterias y venas e irriga todo nuestro ser con salud y bendición. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Hermano y hermana, les amamos, les bendecimos y les abrazamos a la distancia. Mi esposa y yo les amamos profundamente y queremos decirle que la bendición del cielo esté sobre tu vida, que la bendición de Dios te sostenga y te alcance cada día, y que la gracia del Señor y la paz que sobrepasa entendimiento llene tu espíritu, tu alma y todo tu ser. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.